Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 11. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bien, en esta tarde vamos a ver que los incrédulos beberán la ira de Dios. Los incrédulos beberán la ira de Dios. Esta imagen de beber la ira de Dios es algo que no es nuevo. En Éxodo 32, luego de que Moisés por fin baja del monte con las tablas de la ley, él llegó y el pueblo, ¿qué le había pasado? Se habían impacientado y habían construido, con parte de todo el oro que sacaron de Egipto, construyeron un ídolo pagano y lo estaban adorando. Dice Éxodo 32, 19: Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esta idea entonces de beber la ira de Dios no es nueva, es algo que viene desde mucho antes. Beber la ira de Dios. Moisés hizo que se tomaran al becerro. Les gustó adorar al becerro, ahora se lo van a tomar. Y aquí en los versos que ya vamos a ver con la ayuda del Señor, versículos 12 al 16 más adelante, está la sexta copa, que es la batalla de Armagedón. Y los versículos 17 al 21 es la última copa, que son una tormenta de pesados granizos y el terremoto peor de la historia. Eso lo vamos a ver en los versículos finales. Hoy solamente vamos a estar en los versículos 1 al 11, donde tenemos solamente las primeras 5 copas de la ira de Dios. Yo creo que algo que ustedes se han dado cuenta cuando partieron los sellos allá en el capítulo 6, han sido series de 7 juicios, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas y ahora 7 copas. Juicios en forma de espiral. El hombre, cuando esté en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada de aquí de la tierra, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, se va a desatar aquí en la tierra, como Jesús dijo en Mateo 24, gran tribulación como nunca ha habido ni hubo desde el principio de los tiempos. Pero a pesar de que es la ira de Dios derramada sobre el mundo a causa de que no aceptaron la gracia y el sacrificio de su Hijo Cristo, hemos visto que entre medio de cada serie de juicios hay un paréntesis de gracia. Por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, cuando terminan los 6 sellos, a partir del capítulo 12, hay un paréntesis entre capítulo 6, versículo 12, hasta el capítulo 8, versículo 1. Y hay un tiempo donde Dios da una oportunidad para que la gente nuevamente venga y crea en Cristo. Envía a los 144.000 sellados, envía a los 2 testigos para que prediquen el evangelio del reino y la gente pueda creer. Luego retoma Dios los juicios, capítulo 8 en adelante, exactamente, capítulo 8 en adelante. Vienen las 7 trompetas, pero entre medio, justo antes de que se toque la séptima, otra vez Dios abre un paréntesis
de gracia y de misericordia, y se vuelve a predicar el Evangelio entre el capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 11, versículo 18. Pero aquí, si usted lo notó en la lectura que acabamos de tener, ya no hay ningún intervalo. El espiral se cierra en esta última serie de juicios, porque vienen las copas de la ira de Dios. Esta vez la gente va a beber completamente la ira de Dios. Ya no hay más tiempo de gracia. Son juicios que vienen uno tras otro. Los seres humanos en ese tiempo no se van a poder recuperar del primero y ya va a venir otro. Va a venir un juicio, no van a alcanzar a recuperarse y vendrá otro. Si ustedes recuerdan, los sellos, las trompetas, afectaban casi siempre una tercera parte de lo que afectaban. Pero notaron que aquí ya no es más así, ahora es todo. Antes era la tercera parte del mar quedó afectada, aquí dice todo el mar. Es decir, lo que quedó de lo afectado por los sellos y las trompetas, ahora va a ser destrucción total. Eso es lo que le espera al mundo durante el tiempo de la gran tribulación. Tierra, mares, ríos, lagos y los aires, va a ser todo afectado. Todo el sistema ecológico del mundo va a ser enjuiciado con el hombre allí dentro, por haber rechazado el regalo puro de amor de Dios de Cristo. Versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿De dónde salen los ángeles que van a aplicar los juicios aquí en la tierra? Del templo. La semana pasada dijimos, ¿de dónde sale el juicio de Dios? Sale de la santidad de Dios. El templo, sin duda, eso es lo que simboliza. Dentro del templo está el lugar santísimo de Dios, donde está la presencia de Dios. Cuando Isaías vio al Señor sentado en el templo en Isaías 6, ¿dónde era? Dentro del templo, ¿no? Y la gloria llenaba el templo, sus faldas llenaban el templo. Por lo tanto, ¿el juicio de dónde viene? El juicio de Dios viene de la santidad de Dios. De allí sale el juicio. Y nosotros también somos templo de Dios, ¿no es así? Y se supone que si dentro de nosotros vive Cristo, vive Dios, hacia afuera tiene que salir ¿qué cosa? ¿Qué se tiene que reflejar? La santidad de Dios. Por dentro vive Cristo, por lo tanto hacia afuera debe salir su carácter. Aquí vemos entonces que los que no tienen a Cristo, que dice Efesios capítulo 2, están muertos por dentro. El Señor Jesucristo dijo sepulcros blanqueados, ¿cierto? Por fuera se ven lindos, pero por dentro están muertos. Aquí vemos entonces que el juicio de Dios, la ira de Dios, viene de la santidad de Dios. Por eso es muy importante entender en la naturaleza divina el concepto de santidad por un lado y por otro lado justicia. ¿Por qué Dios juzga? Porque Él es santo. Él no puede tolerar el pecado. Él no puede siquiera ver el pecado. Se desata su ira y Él tiene que actuar de acuerdo a su justicia. ¿Ha tenido misericordia por mucho tiempo? La ha tenido. Ha tenido misericordia y gracia desde la antigüedad. Envió desde el primer profeta. Jesús dijo que el primer profeta fue Abel. Desde el primero hasta el último. Todos muertos. Todos ellos rechazados, burlados. No escuchaban su mensaje. Luego ahora en nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, se burlan de los hijos de Dios, se burlan de la Biblia, se burlan del mensaje de Dios. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación, el Señor nuevamente, con su gracia y amor, les envía a los testigos, a los 144.000. Van a quedar, por supuesto, registros. Sin duda, en ese tiempo todavía va a quedar evidencia del mensaje de salvación. Pero ¿qué va a hacer el mundo? Van a rechazar, no se van a arrepentir de sus pecados. Por lo tanto, que Dios desate su ira sobre la tierra en ese tiempo no nos debe sorprender. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto también no es nuevo. ¿Recuerdan que en Egipto también ocurrió una plaga parecida? En Deuteronomio 28, versículos 27 y 35, Moisés nuevamente dice que algo parecido va a ocurrir, pero en el futuro. Dice, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.
Desde el Pentateuco ya se viene anunciando que en el futuro nuevamente, tal como Dios lo hizo en Egipto, uno de los juicios finales de Dios van a ser úlceras malignas y pestilentes. Dios va a herir en ese tiempo a todos los seres humanos que estén vivos en la tierra con una infección primero interna, porque recuerdan que la copa cae en la tierra y la tierra tiene una infección que va a contagiar a los seres humanos y va a brotar desde los seres humanos una peste, una úlcera maligna y pestilente. Moisés dice acá, no se van a poder curar de eso. ¿Recuerdan cuando Miriam también, ella negó al Señor en Números 28? ¿Y qué le pasó a ella? También fue herida con lepra. El Señor la castigó con llagas. Y así vemos que los incrédulos acá, por su lealtad no a Dios, sino que al maligno, dice acá, porque permitieron recibir la marca de la bestia y adoraron su imagen. Hemos dicho que durante la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, va a aparecer un líder mundial que va a gobernar el mundo a nivel político. Y otro, que se llama el falso profeta, él va a ser una especie de líder mundial religioso. En conjunto van a trabajar para gobernar totalmente el mundo. Este falso profeta, este líder religioso que va a encabezar una religión única mundial aquí en la tierra, va a hacer que adoren al anticristo, a la bestia. Y la bestia va a imponer en el mundo una marca. No sabemos qué tipo de marca es, pero va a controlarlo todo. Ya nunca más va a haber libertad individual. Va a ser un sistema donde se va a saber qué haces, dónde vas, no vas a poder comprar ni vender ni nada. Hace 100 años atrás todo esto era ficción, ¿no? Pero yo creo que todos nosotros tenemos cuenta de banco, tenemos tarjetas de crédito, y cuando pagamos, ¿cierto?, colocamos un código que solamente nosotros sabemos y automáticamente desde una cuenta bancaria se deduce el dinero de ese pago. Hace 100 años atrás probablemente era ficción, pero hoy día ya todo va avanzando. Y no quiero adelantarle más cosas que están pasando, pero todo apunta a un sistema de control absoluto. También yo creo que le pasa cuando usted va a un lugar, ¿cierto?, llega a su casa y le llega una notificación al teléfono. Usted estuvo en tal lugar. Por favor, llene una pequeña estadística de qué le pareció el lugar para que podamos servirle mejor. ¿Cómo sabe él que yo estuve ahí? Bueno, algunos de nuestros teléfonos tienen encendido un localizador y sabe dónde vas, sabe lo que estás comprando. Todo apunta hacia un sistema de control total, absoluto. Y en ese tiempo, los seres humanos solamente van a tener una opción: o adoras a la bestia y recibes su imagen, o mueres. Ahí cobran sentido las palabras de Jesús cuando Él dijo, el que perseverare hasta el fin será salvo. En ese tiempo las personas que crean en Cristo van a pagarlo directamente con su vida. Estas personas negaron a Jesús, rechazaron a Dios, por eso que recibieron la marca de la bestia y adoran su imagen. Satanás siempre está imitando a Dios, copiando a Dios. Desde la antigüedad hemos visto cómo guía a los seres humanos para que en vez de adorar a Dios, el hombre adora a las criaturas, a los reptiles, a imágenes hechas de madera y de yeso. Y aquí viene el intento final de Satanás, porque él siempre ha querido ser semejante al Altísimo. Ese ha sido siempre su deseo: tomar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios y ser adorado. Eso es lo que él quiere. Y aquí lo va a lograr como nunca antes. Va a haber una imagen de la bestia que va a ser mundialmente adorada. Una religión mundial donde todos van a tener que adorarlo a él, directamente a Satanás, o si no, viene la muerte. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si miramos y recordamos un poco, en el capítulo 6, versículo 3, noten el segundo sello. Capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Capítulo ahora, sí, 8:8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vemos entonces aquí que en el juicio de las trompetas ocurrió algo parecido, solo que ahí fue destruido solamente la tercera parte, pero acá en las copas
la destrucción va a ser total. Toda la vida marina va a morir y todo el mar se va a convertir en sangre. Esto es muy parecido también a lo que pasó en Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículo 20 dice: Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Este fue un juicio solamente local, pero acá en las copas es a nivel global. Ya no va a ser solamente un juicio en un solo lugar, en un solo país. Esto es a nivel mundial. Imagínense todos los océanos convertidos en sangre. Toda el agua salada de los mares va a quedar muerto. Acá en Egipto fue sangre, los peces murieron, ya no se podía beber agua. El mar que da la vida y los alimentos ahora está convertido en sangre y en muerte. Esto es parecido, ¿no?, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ofrece su sangre, que es la única que puede salvar y limpiar los pecados. El hombre ha rechazado sistemáticamente a través de la historia esto, ¿y qué reciben a cambio? Que el mundo entero se va a convertir en sangre. Todos los mares van a quedar convertidos en sangre y en muerte. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Es decir, no solamente tenemos aquí que el mar, el agua salada se va a convertir en sangre y va a morir toda la vida que hay allí. Luego Dios va a juzgar en el agua dulce también. Y usted sabe lo que significa esto. El ser humano no puede vivir sin agua. Y lo peor viene después, porque va a venir una gran ola de calor en la tierra como nunca antes, al punto de que la gente va a morir por las quemaduras que va a producir el sol en aquel tiempo. Aquí el mundo se queda sin agua para beber. Dice que el agua dulce va a ser convertida también en sangre. Imagínense lo que va a hacer que todas las fuentes que hay en el mundo ya no van a poder beberse. La gente va a abrir la llave y va a salir sangre. Van a abrir las duchas y va a convertirse todo en sangre. Las reservas acuíferas, las napas, todas las reservas de agua. Piense usted en las reservas de agua que hay en el polo norte, en el polo sur. Todo se va a convertir en sangre. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Notan el título que tiene este ángel? Ángel de las aguas. Y eso es porque hay un ángel de los vientos y también hay un ángel del fuego. Miren el capítulo 7, hay un ángel que está encargado de los vientos. Capítulo 7, versículo 1, dice: Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quiénes tienen poder sobre los vientos y tienen incluso la capacidad de detener los vientos? Aquí dice que los ángeles. También capítulo 14, versículo 18. Aquí tenemos un ángel que es el encargado del poder sobre el fuego. 14:18 dice: Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así como en el Antiguo Testamento una vez vimos que las plagas de Egipto, las 10 plagas, fueron juicios de Dios contra sus dioses. Recuerden que el río Nilo para ellos era un dios, la tierra era un dios, había un dios de las cosechas, etc. Cada juicio de Dios, cada plaga de Dios era un juicio para demostrar que ese Dios no era nada. Cuando Dios, por ejemplo, en la más terrible de todas, que fue la última, este Dios de la muerte y de la vida, Anubis, quedó derrotado, porque ¿quién tenía poder sobre la muerte de los primogénitos? El Dios de Israel. Y este Dios demostró que simplemente no era nada, era un Dios falso. Acá tenemos la derrota final del Dios Eolo, que es en la tradición de todos los tiempos el Dios del viento. Y el Dios de los mares, Neptuno. Son falsos dioses. El único Dios verdadero es el Dios de Israel, es el Dios de la Biblia. Por eso que este ángel, el ángel que tiene el poder sobre los mares y sobre el agua dulce, le dice a Dios: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué no dice el que eres, el que eras
y el que ha de venir. Porque ya vino, ¿cierto? Ya vino. Por eso que ahí la expresión la cambia y en vez de decir el que eres, el que eras y el que has de venir, en vez de decir eso, solamente dice el que eres y que eras el santo. Porque aquí en la visión que está viendo Juan del futuro, estas cosas ya ocurrieron. Y él ya vino, y él ya está efectuando los juicios. Dice, porque ya has juzgado estas cosas. Versículo 6 de Apocalipsis 16 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí vemos la ley de diente por diente. Al no obedecer a Dios, la razón de tanta sangre que vemos aquí la da este versículo. Dice, porque han dado muerte al pueblo de Dios. A través de la historia, los hijos del maligno han maltratado, matado sistemáticamente a los hijos de Dios. Al pueblo de Israel, a los cristianos y también a los que crean en Cristo durante la gran tribulación. ¿Recuerdan que el faraón quiso ahogar a los niños de Israel? Pero ellos murieron ahogados en el Mar Rojo. Saúl, cuando se le ordenó destruir a Amalek, no lo hizo. Y quien lo remató en una batalla fue justamente un amalecita. Amán, que quería matar a todos los judíos, fue ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Como lo hemos visto en los Salmos y en Proverbios, siempre el malvado va a terminar cayendo en la misma trampa que él ha preparado para los hijos de Dios. Aquí dice que toda esta sangre, todo este juicio de Dios es también en parte por todos aquellos que han matado y maltratado a los hijos de Dios por ser el pueblo de Dios, por haber creído en Dios. Versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El altar es muy importante. Cuando nosotros vimos en el capítulo 6 los mártires que habían muerto por la causa de Cristo, ¿dónde estaban esos mártires? Estaban a los pies del altar, no estaban debajo. Es decir, cuando se efectuaba el sacrificio de holocausto, el sumo sacerdote realizaba este sacrificio y la sangre caía a los pies del altar. Aquí en esta imagen simbólica, las almas de los santos que van a ser muertos por su fe en la gran tribulación están clamando a Dios a los pies del altar, como una ofrenda a Dios. Han muerto por la causa de Cristo y desde allí estaban clamando venganza. Hemos dicho que la venganza la hemos visto únicamente en las épocas fuera de la iglesia. Nunca vemos que en el tiempo de la iglesia los hijos de Dios pidan venganza, todo lo contrario, ¿no? Porque el periodo de la iglesia o la dispensación de la iglesia se caracteriza por la gracia y la misericordia de Dios como nunca antes en la historia humana. Siempre los creyentes entregaban sus vidas y decían como Jesús o como Esteban, decían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Nunca los cristianos pidiendo venganza a Dios, nunca pidiendo la muerte de sus enemigos, sino que pidiendo la misericordia y el perdón por ellos. Pero fuera de las eras de la iglesia, vemos que esto es diferente. Hemos visto salmos imprecatorios, por ejemplo, los días jueves, salmos de guerra. Acá vemos que hay venganza, hay finalmente juicio por lo que los mártires de la tribulación le pidieron a Dios. Y por eso se le adora aquí a Dios por parte de un ángel que sale del altar, que sale de la santidad de Dios y le dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí vemos que se vindica este actuar. No es algo malo. Dios tiene pleno derecho a juzgar. Él es el Dios soberano, es el Dios que con amor puro ofreció a Cristo y el mundo lo rechazó. Por lo tanto, Él en perfección, en santidad y justicia, está actuando como Él soberanamente puede hacerlo. Él está juzgando al mundo con justicia. Y a pesar de todos los juicios, ya vamos terminando la serie de juicios de las copas, y vemos que hasta aquí el ser humano igual no se arrepiente. Igual no se acercan y no vienen a Dios. Dice que siguen pecando y vamos a ver que incluso blasfeman el nombre de Dios. En Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él es santo, es soberano, está sentado en su trono. Por lo tanto, en vez de cuestionarlo, debemos decir, no, Él es soberano, Él es justo y santo y Él puede hacer esto.
Él ha dado oportunidad tras oportunidad. El periodo de la iglesia, ya llevamos 2000 años, ¿no?, de iglesia. Dios está dando oportunidad y cada día alarga un día más de gracia para que la gente se arrepiente y crea en Cristo, pero vemos que no lo hacen y muchos son duros y no quieren creer. Si el Señor llega un momento y dice, se acabó el tiempo y ahora empieza el juicio, tenemos que entender que Él es soberano para hacerlo. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Algo que va a ocurrir en el futuro es que la capa de ozono, que cada vez se está rompiendo más, hay un agujero no pequeño hacia el sur, usted lo puede investigar, hay un agujero en la capa de ozono, los rayos del sol están entrando sin filtro y pueden quemar directamente la piel de las personas y de todo ser vivo. Aquí dice que en el tiempo de la gran tribulación, la capa, al parecer, que cubre la tierra y que nos protege de que los rayos del sol no penetren directamente y nos quemen, dice aquí que ya no va a estar más. O de alguna manera Dios va a permitir que los rayos entren directamente, el calor, las temperaturas van a subir tanto que dice aquí que los seres humanos se van a quemar y van a morir, quemados con fuego por el gran calor que va a hacer en aquel tiempo. Las temperaturas van a subir y van a subir más como nunca. Y a pesar de eso, en vez de los seres humanos decir, ya Señor, perdónanos, nos arrepentimos y creemos, dice acá que van a blasfemar. Y nada más que cosa, el nombre de Dios. Van a blasfemar el nombre de Dios. Y no se van a arrepentir de sus pecados. Dios, que tiene el poder de perdonarlos, de salvarlos de esto que viene, no lo van a querer hacer. El Señor Jesús habló de esto en Lucas capítulo 21. Permítame leerle el versículo 25. Lucas 21, 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto no es solamente del Nuevo Testamento. El profeta Isaías también habló de esto. En Isaías 24, versículo 6, él dijo, por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. También capítulo 42, versículo 35, dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Así va a ser la actitud de los hombres. En vez de arrepentirse, van a blasfemar y no van a pedir perdón por sus pecados. Si recordamos lo que hemos visto hasta acá, hemos visto que ya no va a haber agua potable para beber, va a hacer un calor increíble en la tierra y no van a querer arrepentirse a pesar de todo. Ante Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, no van a querer saber nada y no le van a reconocer ni le van a dar la gloria. Versículo 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Se acuerdan de los primeros 3 capítulos? Una iglesia en Pérgamo y Jesús le dice a esa iglesia que en esa ciudad estaba el trono de Satanás. A través de toda la historia siempre se habla de que hay lugares donde está el mal concentrado, ¿no? Hay lugares donde se dice, no, esa es la ciudad del pecado, por ejemplo. En tal ciudad está concentrada toda la maldad. Bueno, en el tiempo de la gran tribulación va a haber un lugar donde la bestia, el anticristo, va a tener su gobierno mundial, su lugar, su cuartel general. En este quinto juicio, esta quinta copa de la ira de Dios, va a caer sobre este lugar. No sabemos con exactitud qué va a ser, qué lugar será. Tenemos, por supuesto, algunas sospechas del lugar donde va a ser, pero este anticristo va a tener un lugar desde donde va a reinar. Pero dice que Dios lo va a castigar con tinieblas, muy parecida a la plaga de tinieblas de Egipto. En ese tiempo recordemos que en la gran tribulación, este sistema religioso pagano que siempre ha estado de adorar
en el fondo indirectamente a Satanás, en este tiempo va a ser directo, una Babilonia reconstruida, como Nimrod. Recuerdan que fundó Babel y que todos los seres humanos se juntaron, hicieron una gran torre para llegar al cielo y tener un gran nombre. Lo mismo va a pasar en este tiempo, pero serán destruidos. Dios los va a castigar con un gran dolor que va a producir que se muerdan las lenguas. Se han visto quizás documentales de la guerra y sobre todo los testimonios de los doctores de la guerra, cuando los soldados están heridos, muy heridos y sufriendo dolores indescriptibles. Una de las formas que ellos hacen para poder aplacar un poco es morderse la lengua. Es decir, es el dolor máximo que el ser humano puede sentir y eso lo aminora un poco. Las tinieblas lo encontramos también en Éxodo capítulo 10. Permítame leerle aquí un pequeño pasaje donde se habla de un castigo similar. Su reino se cubrió de tinieblas. En Éxodo 10:21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dice aquí que la oscuridad se va a poder palpar, dice el versículo 21. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido esto, ¿no? De estar en un lugar tan oscuro que casi se puede palpar la oscuridad, ¿no? Aquí dice que va a haber tiniebla. Va a ser sin duda similar a como fue en el tiempo de Egipto. Pero los hijos de Dios van a tener luz, por alguna razón. Los que queden, los que Dios proteja, un pequeño grupo de creyentes que van a sobrevivir de alguna manera, Dios los va a proteger, van a tener probablemente luz. Dice Isaías 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. También Joel 2:2 dice: día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Uno más del Antiguo Testamento. En el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 8, dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Este juicio de tinieblas sobre la tierra en el final de los tiempos era algo que ya se conocía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículos 24 y 25 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Estas tinieblas sin duda también reflejan, ¿no?, lo que hay en el interior de las personas. Va a haber tiniebla por fuera, pero sin duda la peor de las tinieblas es la que tienen dentro y no quieren renunciar a ella. No quieren deponer su guerra hacia Dios, no quieren venir al Señor para que Él los sane y los perdone. El versículo final dice en el 11, volvamos a Apocalipsis 16, dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus pecados. Esta infección que va a caer sobre la tierra en la primera copa de la ira de Dios va a producir llagas en las personas, úlceras muy dolorosas, pero también pestilentes, dice ahí. Van a sufrir mucho y en vez de arrepentirse van a blasfemar y no se van a arrepentir. Por alguna razón es una enfermedad que no produce la muerte. Hasta aquí vemos que no mueren las personas, se mantienen vivos. Si hay algo que nosotros tenemos que recordar a las personas y no evadir el tema del juicio final y del infierno eterno, es que el concepto de resurrección significa la unión del cuerpo con el espíritu, con el alma. Cuando nosotros estemos en el cielo vamos a tener un cuerpo similar al del Señor Jesús resucitado. No vamos a ser espíritus, vamos a tener cuerpo. Recordemos que el Señor, con ese cuerpo glorificado con el que fue al cielo, comió con los discípulos. Incluso fue tocado. Recuerdan que incluso Tomás metió la mano allí y lo vieron y lo palparon, lo tocaron y Él comió. Es decir, no es un espíritu nada más. Él se encargó incluso de decirles en Lucas 24: no soy un espíritu, tengo carne y hueso.
La gente que también vaya al infierno también va a tener un cuerpo especial que va a tener la capacidad de no ser destruido, pero de sufrir. Acá vemos que las personas van a vivir un verdadero infierno en la tierra, un cuerpo con la capacidad de sufrir y de mantenerse vivos a pesar de estas plagas que van a venir sobre ellos. Y a pesar de que no van a morir, van a seguir vivos sufriendo, no van a arrepentirse. No se arrepentirán de sus obras, se endurecerán. Esto me recuerda al faraón en Éxodo. Recuerdan que varias veces, por lo menos en 6 ocasiones, dice, y faraón endureció su corazón. 6 veces. Éxodo 9, 12, 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 y 9:7. Faraón dijo, no dejo salir al pueblo de Israel de Egipto. Y en la última, sí que dice la escritura, y Dios endureció el corazón de Faraón. Dios nunca juzga súbitamente. Dios nunca endurece el corazón de alguien, sino antes de haberle dado tantas oportunidades para que se arrepienta, para que cree. Una y otra vez le da y le envía a alguien para que le predique el Evangelio. Y nuevamente viene alguien y le habla. Y otra vez lo escucha de alguna manera. Pero no quieren creer. Dios les da tiempo, les da oportunidades, pero va a llegar un día en que la ira de Dios va a ser derramada y van a tener que beber la ira de Dios. Eso hemos visto entonces, hermanos, en esta tarde, aquí en estos versículos 1 al 11. Los incrédulos beberán la ira de Dios. Damos gracias al Señor que como iglesia seremos protegidos de esta ira venidera, pero tenemos que seguir rogando y predicando nuestro mensaje, el mensaje de Cristo, para que otros puedan conocerle y no tengan que pasar por esto, o partir de este mundo sin Cristo. La Biblia dice que solamente a través de Cristo se puede llegar al Padre, al cielo. Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que puede limpiar tus pecados, hacerte una nueva criatura y darte la vida eterna. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él solo hay juicio y condenación. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay tal cosa como un purgatorio después o una segunda oportunidad después de la muerte. La Biblia no dice eso. Dice, partes de este mundo y luego viene el juicio. Si mueres hoy, ¿estás seguro de que vas con Dios, vas con Cristo? ¿Estás seguro de que tienes a Cristo en tu vida y Él ha limpiado tus pecados? Si no lo has hecho, te invito a que medites en tu corazón. Solamente Cristo te puede salvar y limpiarte de tus pecados. Y a nosotros que quizás ya hemos conocido a Cristo por su gracia, que ya le tenemos en nuestra vida, no nos quedemos con el mensaje para nosotros, ¿no? Compartámoslo con otros que también lo necesitan. Vamos a orar.